Muy bien, jóvenes, muy buenos días. Qué gusto poder saludarlos en esta mañana. Ojalá que se encuentren bien al lado de su familia, ¿verdad? Si bien es cierto, esta situación está un poquito, nos encontramos un poquito tensos, ya que honestamente las clases de forma virtual siempre cuestan y nunca van a llegar a ser como las clases presenciales, ¿verdad? Sin embargo, pues esperemos en Dios que ya esta semana definimos qué vamos a hacer con ustedes para poder atenderlos. Pero pues mientras tanto vamos a seguir trabajando estos días de forma virtual, donde les voy a explicar un poquito lo que habíamos visto, lo que habíamos trabajado en el audio que les dejé la semana pasada, que es sobre los artículos del código de trabajo, ¿verdad? Dentro de esos artículos que les había dejado para que ustedes hicieran favor de leerlo, tenemos lo que es el contrato o los contratos de trabajo. Ahora bien, solamente para explicar qué es el contrato individual de trabajo. Bueno, el contrato individual de trabajo es el vínculo que se hace entre el patrono y el trabajador, donde se plasma en un papel. Bueno, entonces acá, ¿cuáles son los requisitos, por decirlo así, que debe de llevar un contrato de trabajo? Eh, Primeramente, un contrato de trabajo debe de llevar, ¿verdad? Lugar y fecha, ¿verdad? Dónde se está celebrando el contrato, quiénes son los que participan en el contrato, en este caso, el nombre de la empresa y el nombre del trabajador. Em, el lugar donde se va a estar desempeñando el trabajo. Por ejemplo, si yo voy a estar trabajando en el municipio de Santa Eulalia, pues en mi contrato de trabajo debería de ir em, celebrado en Santa Eulalia, Huehuetenango, y eh, el trabajo se va a estar desarrollando en Santa Eulalia, Huehuetenango, ¿verdad? Por ejemplo, también algún otro requisito indispensable que debe de llevar el contrato, pues los datos personales de la persona, a quien está siendo contratado. El salario que va a estar devengando también es muy importante porque yo no puedo firmar un contrato. O sea, el contrato me sirve a mí para comprometerme con la empresa que sí voy a estar laborando ahí. Entonces yo no puedo firmar un contrato si no sé cuánto me van a pagar y si estoy o no estoy de acuerdo con lo que me van a pagar. No puedo firmar un contrato tampoco si, si no me dicen dónde se va a estar ejecutando el trabajo. Entonces son algunos aspectos que nosotros debemos de considerar. Por ejemplo, también en el contrato de trabajo se debe de estipular ahí cuáles van a ser mis obligaciones como trabajador, qué es lo que voy a realizar. Por ejemplo, si en el contrato no estuviera estipulado lo que voy a tener que hacer, entonces significa que me pueden poner a hacer cualquier cosa y yo estoy sujeta a hacerlo. ¿Por qué? Porque yo firmé un contrato. Entonces, yo sé que nosotros nos estamos preparando para este tipo de situaciones que nosotros vamos a encontrar en el camino. Por ejemplo, si en algún momento vamos a trabajar para una empresa, muchas veces cuando uno se gradúa, ay, por la emoción, ¿verdad? Ni siquiera estamos leyendo. em, Ni siquiera estamos leyendo, perdonen ahí, ni siquiera estamos leyendo si está bien lo que dice el contrato de trabajo o no, simplemente nos emocionamos, ah, firmo el contrato de trabajo, ¿dónde es? Y ahí estamos. Hasta cuando, por ejemplo, nos va mal o nos empiezan a explotar en un trabajo, nos mandan de un lugar a otro y no nos pagan viáticos. ¿Qué son los viáticos? O sea que, por ejemplo, yo soy de acá de Santa Eulalia, pero de repente me mandan a la ciudad capital. O sea, viáticos es lo que me van a pagar de pasaje, de comida, de hospedaje, por ejemplo. Pero esos me deberían de pagar eso. Pero, por ejemplo, si no me lo pagan y la empresa pretende que todos esos gastos lo tome de mi sueldo, pues no me conviene firmar un contrato de trabajo, porque ¿cuánto me va a quedar? Como unos 500 quetzales, por ejemplo. Y 500 quetzales no me va a alcanzar para poder solventar mis gastos.
Entonces, son algunas cuestiones que nosotros debemos de considerar. Hay 3 tipos de contratos, según yo creo que ya lo leímos, según el Código de Trabajo también, hay 3 tipos de contratos. El, perdón, son dos tipos de contratos. Entonces, hay un tipo de contrato que es el contrato definido y el contrato indefinido. El contrato definido es cuando el trabajo tiene una fecha de inicio, o sea, en mi contrato aparece una fecha de inicio cuando voy a empezar a trabajar y también aparece una fecha de culminación. Entonces es un contrato definido, o sea, se define la fecha y se define la culminación. Por ejemplo, aquellos que trabajan, por ejemplo, aquellas compañías que contratan gente para trabajar en arreglar las carreteras, por ejemplo. Entonces, estas compañías firman un contrato que dentro de un año, por ejemplo, tienen que entregar todo el asfalto desde Huehuetenango hasta Santa Cruz Varías, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Entonces, ese es un tipo de contrato definido, ¿sí? Porque hay una fecha de inicio y una fecha de culminación. Ahora, ¿qué pasa cuando una de las partes incumple? Por ejemplo, yo soy el patrón. Entonces, cuando el trabajador va a incumplir, yo le voy a cobrar una multa porque está incumpliendo al contrato que hizo conmigo. Pero ¿qué pasa si el trabajador también incumple? Él prometió trabajar un año conmigo, por ejemplo, pero no lo está cumpliendo. Entonces yo como patrono lo puedo denunciar para que pague una multa por incumplimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí qué dice el contrato de trabajo. Ahora, el contrato de trabajo indefinido, por lo regular, la mayoría de las empresas lo trabajan de esta forma. Cuando es contrato indefinido es que eh, hay una fecha de inicio de la labor, pero no hay fecha de culminación. O sea que yo puedo estar trabajando en una empresa 10, 15, 20 años, ¿verdad? O incluso si quiero, pues puedo estar nada más 2 meses, un mes, no pasa nada. Solo que eso sí, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que acá, por eso vamos a leer más a profundidad el código de trabajo. Que por ejemplo yo estoy trabajando en una empresa, ya llevo un año trabajando en una empresa y de repente me contratan, de repente, perdón, de repente yo quiero renunciar para buscar otro trabajo porque pues esta empresa no llena mis expectativas. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo venir de la noche a la mañana y decirle a la empresa, sabe que muchas gracias, yo ya me voy, nos vemos, fue un gusto, un placer y me voy. No podemos hacer eso, sino que dependiendo el tiempo que llevamos trabajando, así se va pidiendo también, o sea que tengo que presentar mi carta de renuncia con anticipación. Por ejemplo, lo ideal y lo que este código ¿qué les podría decir? Nos sugiere, ¿verdad? Que sea 20 días antes o un mes, si es posible, de que yo termine mi relación laboral con la empresa, pues yo 20 días antes tengo que dar aviso de que me voy a ir. ¿Para qué? Para que la empresa, ¿sí? Donde yo estoy laborando, le dé tiempo de buscar a otro trabajador y no se pierdan las actividades comerciales que la empresa está haciendo, ¿verdad? Es como lo que pasa, ¿verdad? En nuestras casas. De repente yo tengo una muchacha que me ayuda ahí con la limpieza y me dice, mire, ¿sabe qué? Mañana ya no voy a venir a trabajar. O sea, quiera o no, uno se siente mal. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué tal si ya tengo planificado todo lo que voy a hacer para esta semana y me quedo sin muchacha, como le llamamos comúnmente, ¿verdad? Entonces ahí es un problema. Entonces acá
lo mismo pasa con las empresas. Lo ideal es que esta persona, si ya no quiere trabajar para mí, me lo diga al menos un mes antes, que me diga, mire, señor, el otro mes ya no voy a contar con mis servicios porque me voy a ir. Entonces ahí me va a dar tiempo de organizarme y de buscar a alguien más que llene ese espacio. Entonces yo espero que se comprenda esto. Ahora, ¿qué pasa? Si yo de la nada digo, ¿qué me importa, verdad? Yo me voy a ir y ya no voy a estar trabajando acá. Entonces caemos en un delito. Y la ley, el Código de Trabajo, acá lo explica, de que yo caigo en lo que es el abandono de trabajo. O sea que estoy abandonando mi trabajo. Y el abandono de trabajo está penado por la ley. Entonces la empresa puede tomar acciones contra mí y pues hacer una denuncia. ¿Y qué pasa? Pues obviamente o voy presa o pago una multa, una de dos. Y mancho mi récord laboral. ¿Qué pasa? Cuando decimos, bueno, ¿y cómo se mancha el récord laboral? Rabolar, ¿verdad? Siempre me confundo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando yo mancho mi récord laboral, ahora sí lo dije bien, entonces, pues cuando yo voy a querer trabajar en otra empresa, van a tener cuidado conmigo. ¿Por qué? Porque yo soy como que un poquito inestable en mis relaciones laborales. ¿Por qué? Porque de la nada yo me salgo de las empresas. Entonces, quiera o no, eso nos afecta. Entonces hay que tener mucho cuidado acá con lo que antes de tomar una decisión, ¿verdad? De decir, bueno, yo me voy a ir de ese trabajo. Muchas veces no nos lo explican, fíjense que a veces en los colegios, en las escuelas no lo explican. Entonces a veces caemos en ese error. Pero pues acá me estoy tomando este pequeño espacio para explicarles, para que se entienda mucho mejor. Em, ahora bien, ¿cuándo no hay contrato de trabajo? En el artículo 27 dice, puede no haber contrato de trabajo, por ejemplo, a las labores agrícolas o ganaderas. O sea, a este tipo de contrato se le llama contrato verbal, ¿sí? No como el que firmamos con alguna empresa, ese es un contrato escrito. Pero ahora, donde no hay contrato escrito es en las labores agrícolas o ganaderas, dice según el artículo 27. Es un contrato, sí, pero solamente verbal. En el inciso B, el servicio doméstico, dice. Por ejemplo, yo contrato a alguien que me ayude en los quehaceres de la casa, pues em, es un contrato verbal. A los trabajos accidentales o temporales, dice, ¿qué es esto? Por ejemplo, fíjense que en las empresas suele pasar eso. Por ejemplo, yo estoy trabajando en una empresa, pero de repente me enfermo y el médico me dice que tengo que reposar por un mes, pero yo no puedo ausentarme un mes completo en el trabajo porque eso afectaría en las actividades comerciales de la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la empresa contrata a alguien más en mi lugar, pero solamente por un mes. Entonces, acá sí no hay contrato de trabajo, porque solo va a ir a trabajar por un mes. Eh, entonces, ahí podría ser un ejemplo. Por ejemplo, a la prestación de algún trabajo para una obra determinada, por ejemplo, los albañiles. Ahí tampoco hay contrato de trabajo, porque, o sea, sí hay contrato de trabajo, pero de forma verbal, pero no de forma em, escrita, ¿verdad? Entonces, para que se comprendan estos términos. En el artículo 29, yo creo que ahí se sobreentiende, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe de contener un contrato de trabajo? Que ahí nos aparece en el inciso A, los nombres, apellidos, edad, sexo,
la fecha de iniciación de la relación del trabajo, el lugar o lugares donde pueden prestarse. De hecho, no, de hecho, acá en el inciso D dice el lugar o los lugares. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, si yo soy contratada en un solo lugar, se puede, pero también se puede que yo sea contratada para prestar mis servicios en diferentes lugares. Por ejemplo, no sé si ustedes se dan cuenta de los vendedores de Bimbo, por ejemplo, de La Gallo, de Señorial, Diana, por ejemplo. Son personas que se mueven de un lugar a otro, o sea que no tienen un lugar específico donde prestar sus servicios. Pero, o sea que sí vale, tiene validez porque el Código de Trabajo ampara a las empresas para que puedan hacer este tipo de contratos. Bueno, así rapidito nos vamos a saltar a lo que es el artículo, vamos a ver, 61, si no estoy mal. Ya vimos los reglamentos internos de trabajo, que eso también ya lo expliqué la semana pasada. Vamos a ver. Nos vamos a saltar, al capítulo quinto, las obligaciones de los patronos, en el artículo 61. ¿Cuáles son esas obligaciones del patrono? ¿Quién es el patrono? Dijimos, la empresa, la que contrata al trabajador. Entonces, dice que en el inciso A dice que debe de enviar dentro del improrrogable plazo. Dice que significa improrrogable, o sea que no puede fallar a esta fecha. O sea que no hay prórroga. Cuando decimos, es que hay prórroga, o sea que si yo tengo que entregar mi tarea, por ejemplo, hoy 29, tiene que ser hoy y hoy. No hay prórroga. Decir prórroga es que, bueno, si no lo entrega el 29, lo puede entregar el 30. Pero en este caso dice es improrrogable. O sea que ni por nada del mundo se puede salir de la fecha, del límite de los 15 días. Dice que enviar dentro del improrrogable plazo de los 2 a primeros meses de cada año, la dependencia administrativa correspondiente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Dice, ¿qué significa esto? Que dentro de los 2 meses, yo tengo que enviar al Ministerio de Trabajo quiénes van a trabajar para mi empresa. ¿Sí? Y estos datos también los mando al IX para que los trabajadores pues ya puedan gozar de los beneficios del IX. Yo creo que ustedes en algún momento lo han escuchado. ¿Qué es el IX? El IX es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Para qué sirve? El IX es una institución que vela por la seguridad y el bienestar de los trabajadores, donde el patrono paga un porcentaje por la seguridad de sus trabajadores, que es el 12.67%. Ahí lo pueden apuntar ahí, por favor, porque ahí es donde nos vamos adentrando al nuevo tema que vamos a trabajar, que son las prestaciones laborales. Muy bien, entonces, repito, el patrono paga una cuota de 12.67% por asegurar a sus trabajadores. Ahora, yo como trabajadora pago una cuota también, que es el 4.83% al IX. O sea que de mi sueldo me descuentan, o sea, hacen un cálculo. Por ejemplo, gano 4.500. Sobre los 4.500 se multiplica 4.83% y el resultado es lo que a mí me tienen que descontar de IX mensualmente. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve esta cuota que me descuentan? Por ejemplo, yo tengo un accidente dentro del trabajo, ¿sí? Como tengo mi seguro de IX, pues el IX se encarga por ejemplo, de proporcionarme medicamentos, de proporcionarme, por ejemplo, que si me tienen que operar, por ejemplo, el IX cubre todos esos gastos y también cubre mi cónyuge, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy casada, pero como estoy soltera, son bromas, ¿verdad? Entonces, pues también el IX
cubre a mi cónyuge y a mis hijos también. O sea, siempre y cuando a quien meta yo como beneficiario. Por ejemplo, si yo digo, no, mi beneficiario va a ser mi esposo, entonces mi esposo es el beneficiario. Por ejemplo, que él puede también gozar de estos beneficios, ¿ya? Entonces, ojalá que se comprenda esta parte. Bueno, entonces, esas serían las obligaciones del patrono que debe de registrar a sus trabajadores ante el ICS. Otro también que se debe, dice, de guardar a los trabajadores la debida consideración. eh, por ejemplo, no maltratarlos verbalmente ni físicamente. em, proporcionarles todos los insumos a sus trabajadores. Por ejemplo, si a mí me piden, ¿qué les puedo decir? Ser cocinera, por ejemplo, me contratan como cocinera en alguna empresa. Bueno, aunque conmigo lo dudo mucho porque yo soy capaz de quemar hasta el agua, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿verdad? Yo me contratan como cocinera, ¿qué pasa? Si no me proporcionan todos los insumos para poder hacer mi trabajo, por ejemplo, no me proporcionan no me proporcionan las ollas, no me proporcionan la estufa, no me proporcionan la refrigeradora, el microondas, que es todo lo que sirve, por ejemplo, dentro de la cocina. No me proporcionan todos los insumos, pues yo no voy a poder hacer mi trabajo de la mejor forma. Y si fallo, pues no va a ser culpa mía, sino que culpa del patrono porque no me está proporcionando todo lo necesario. Entonces, si el patrono, por ejemplo, me saca del trabajo y dice, porque yo no estoy cumpliendo, por eso me saca, pero yo tengo todas las de ganar y poner una denuncia. ¿Por qué? Porque no me están proporcionando lo necesario para hacer de la mejor forma mi trabajo. Entonces, esto es muy importante. Eh, este, pagarle, el patrono queda obligado a pagarle al trabajador un sueldo digno. Según las nuevas reformas, por decirlo así, el salario mínimo para este año creo que es de 2.800 más o menos. Más 250 de bonificación que la ley exige, que aparte de mi sueldo, por ejemplo, yo gano 2.800. Aparte de los 2.800, la ley exige que todo trabajador reciba de forma adicional 250 quetzales sobre su sueldo. O sea que de los 2.800 más 250, ¿qué estarías recibiendo? 3.050, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ese dato también de los 250 hay que ir apuntándolo ahí porque nos va a servir. ¿Sí? Entonces el patrono queda obligado a pagar el sueldo mínimo, que más o menos son 2.800, que la verdad les dejo también como tarea que averigüen ahí cuál es el sueldo, el salario mínimo para este año. Por ejemplo, también darle permiso a los trabajadores. El patrono tiene que darle permiso a los trabajadores, que, por ejemplo, por motivo de enfermedad, pues darles permiso para poder ausentarse. em, o sea, considerarlos en todos los aspectos así necesarios, pero tampoco por eso yo puedo venir como trabajadora. Ah, como el código de trabajo me ampara. Ah, entonces yo me voy a ir a molestar ahí con mis amigos, me voy a ausentar por 3 días y después regreso. De todas maneras, el código de trabajo me ampara. No es posible, porque si el patrono comprueba lo contrario, que usted sí se fue a molestar por ahí y se ausentó, entonces ya dije que ahí ya nos va mal, pagamos una multa, ¿verdad? Entonces no nos conviene. O sea que el código de trabajo, yo lo que necesito que ustedes comprendan es que el código de trabajo ampara al trabajador y al patrono también, ¿ya? No solo al trabajador, pero también dicta las obligaciones del patrono y las del trabajador. Entonces acá, en este artículo que estamos viendo, en el artículo 61, estamos viendo cuáles son las obligaciones del patrono, ¿verdad? Entonces, se los estoy diciendo así a grandes rasgos, ¿verdad?
Más, eso sí, vamos a hacer, vayamos apuntando esos artículos que yo les estoy mencionando. Por ejemplo, el artículo 61, el artículo 62, prohibiciones al empleador. O sea, cuáles son las prohibiciones también para el patrono. Por ejemplo, acá, inducir o exigir a sus trabajadores que compren artículos de consumo o sea, que la empresa les diga, mire, usted tiene que comprar en X o Y empresa, por ejemplo. Entonces, a mí no me pueden exigir dónde debo de comprar. O sea, yo estoy libre de comprar donde yo quiera, porque hay empresas que lo hacen. Por ejemplo, acá exigir o aceptar dinero u otra compensación de los trabajadores para que sean contratados en la empresa, ¿verdad? Por ejemplo, yo no puedo, está prohibido. Por ejemplo, vengo yo y voy a una empresa y digo, ay, mire, deme una plaza ahí dentro de su empresa, le pago 20,000 quetzales, por ejemplo. Entonces, esto está penado por la ley. Miren, jóvenes, ojalá que esto aplicara en las municipalidades, de verdad entonces ahí sí entraríamos por por eficiencia, ¿verdad? Soy un poquito juzgona, pero es que es la verdad. Acá el mismo código de trabajo dice de que no se debe de hacer eso. ¿Saben por qué? Y miren, les voy a contar un poquito de esta pequeña historia. Fíjense que acá, ¿por qué se implementó esto? Eh, bueno, ve. ¿Por qué se implementó esto? De que no solo si nos damos cuenta, por ejemplo, en las municipalidades pasa mucho esto. Por ejemplo, está el cuñado, la cuñada, los hermanos, el tío, la tía, están como 5 integrantes de una misma familia en la municipalidad, por ejemplo, o no precisamente en la municipalidad, o sea, en los trabajos que son del Estado. En cambio, en las empresas privadas, fíjense, no. No, en una empresa privada solo permiten a un miembro de una familia. Y si ya hay dos, ya no se puede. Tienen que sacar a uno de los dos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué en el Estado sí funciona esto y por qué en las privadas no? Les comento. Porque las privadas tienen esta idea de que solo se contrata a uno para ayudar a una familia, porque no solo una familia puede gozar de los beneficios, porque hay muchas familias más que necesitan el trabajo. Entonces, por eso solo se selecciona a uno, a una persona dentro de un grupo de familia, por decirlo así, para poder ayudar a muchas familias. En cambio, en este lado, por ejemplo, del sector público, este, por lo regular, pues no se tiene esa visión. Entonces, por eso muchas veces solo se beneficia a una familia y el resto anda sin trabajo. ¿Por qué? Porque no se manejan estas políticas. Entonces, por eso acá, en el artículo 62 hay prohibiciones y una de esas es esta, que el trabajo se tiene que distribuir de forma equitativa entre las familias. Influir, por ejemplo, en cuestiones religiosas. Por ejemplo, yo tengo alguna religión en específica y yo pretendo que todos mis trabajadores profesen la misma religión que yo. O, por ejemplo, les digo, miren, yo pertenezco a un partido político y si ustedes no votan en este partido político, pues los despido a todos. No se puede. Entonces ahí yo como empleado, por ejemplo, puedo venir y poner una denuncia. ¿Por qué? Porque están violando mis derechos. ¿Sí? Entonces, pues hay más, pero yo les dejo esta pequeña tarea también. Marquemos ahí el artículo 62, el, em, el artículo 63. Bueno, yo creo que nos vamos a quedar con estos dos artículos mientras. Por favor, ¿qué es lo que vamos a hacer acá con estos dos artículos? El artículo 61 y el artículo 62. Vamos a hacer una infografía y lo vamos a subir a la plataforma. Bueno, ahora, no me lo envíen al correo. Yo he visto que me lo están enviando al correo. No lo hagan, por favor, porque me satura ahí el correo
y a veces ya no me aparecen sus tareas al correo y es como que si nunca hubieran entregado. Entonces mejor hay que subirlo desde la plataforma porque para eso es la plataforma, ¿verdad? Entonces si hubiera problemas o a la hora de subir las tareas, pues no tengan pena, me pueden avisar y yo con mucho gusto veo ahí cuál es el problema, ¿verdad? Pero preferiblemente que sea en la plataforma. ¿Cuándo me lo van a entregar? Me lo van a entregar para el 7 de mayo. Sí, el 7 de mayo me entregan su infografía de estos dos artículos. ¿Qué es una infografía? Pues es como que es una explicación así con una pequeña descripción y con imágenes, ¿sí? Entonces dice que el cerebro procesa más rápido la información cuando es con imágenes. Entonces les dejo esta pequeña tarea para el 7, una infografía de los dos artículos. O sea, tratemos de resumirlo lo más que se pueda y a través de imágenes. Yo confío mucho en la capacidad de ustedes. Yo sé que ustedes lo van a dejar muy bonito y me lo entregan a la plataforma. Entonces espero que con esta pequeña clase se haya comprendido, ¿verdad? Y pues ya la siguiente clase seguimos con algunos artículos de interés para nuestra preparación. Entonces esto ha sido todo por hoy, jóvenes. Les agradezco bastante su atención. Que Dios me los bendiga siempre. Cuídense siempre. Tratemos de cuidarnos, ¿verdad? Si queremos regresar a las clases presenciales, pues tenemos que cuidarnos lo más que podamos, ¿verdad? Entonces, por cualquier duda también estoy ahí al chat del WhatsApp. Sí, pero por favor, otra recomendación, identifíquense, porque a veces me mandan mensajes, señor, ¿por qué no puedo ingresar a la plataforma? Me dicen, y ni siquiera los tengo registrados, no sé quién me está mandando el mensaje, y les pregunto, ¿quién es? Un estudiante del colegio, me dicen. Pues es obvio que es estudiante del colegio. Sí, pero ¿de qué grado? De quinto, me dicen. ¿Pero quinto qué? Entonces, especifiquemos. Mire, señor, le saluda fulano de tal, de la jornada plan diario, del grado tal, de la carrera tal. Entonces, yo ya sé y rápidamente puedo buscarlos, ¿ya? Entonces, son algunas recomendaciones jóvenes que por favor debemos de considerar. Y pues, como les digo, estoy a la orden para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias, que pasen una excelente tarde y con permiso.